Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K de Samsung. A la izquierda el AU8200 y a la derecha el AU9000, en este caso ambos de 65 pulgadas. Ambos tienen paneles VA y hasta donde sé y he podido comprobar yendo a las tiendas, todos los tamaños de ambos televisores vienen con panel VA. Aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, AU8200 a la izquierda y AU9000 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software hasta la fecha disponibles para ambos, la 1805. La primera diferencia que se puede observar entre ambos en el apartado gaming, en este caso, es que el AU9000 cuenta con esta Game Bar que provee información relevante como cuando el HDR está encendido y también la tasa de refresco variable, que en este caso está apagada, pero es porque el splitter que estoy utilizando, el splitter HDMI, no me permite la salida con tasa de refresco variable, por eso aparece apagada. Pero el AU9000 sí tiene tasa de refresco variable, en este caso FreeSync, aunque por lo menos hasta la fecha no soporta G-Sync. En el caso del AU8200 no soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Otra diferencia es que en la configuración del modo juego el AU9000 permite configuración del Motion Plus del juego, que se puede solamente modificar cuando la tasa de refresco variable está desactivada, como en este caso. También se puede optar dentro de este parámetro por el movimiento libre de LED, pero bueno, cuando la tasa de refresco variable está activada, la configuración del Motion Plus del juego no se puede modificar porque simplemente no sería necesario. Ambos televisores por supuesto cuentan con la opción de HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco lo que tiene que ver con el brillo y el contraste en videojuegos como este, que tienen HDR o alto rango dinámico. En cuanto a sus tiempos de input lag, en promedio podrían rondar en 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR los 10 milisegundos. La verdad es que en la práctica se sienten muy bien, no tengo quejas al respecto. Podrían ser más que suficientes para casi cualquier gamer exigente, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Tengan en cuenta que su cantidad de brillo en nits con videojuegos que tienen HDR como este Call of Duty Warzone, en el caso del AU8200 alcanza los 314 nits y en el caso del AU9000 los 330 nits. Deben tener en cuenta que ninguno de estos televisores soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Sus tecnologías de retroiluminación son Edge LED, y que si bien ninguno soporta puertos HDMI 2.1, aún así van a poder funcionar con la Xbox Series X o por ejemplo con la PlayStation 5, simplemente que su tasa de refresco máxima en 4K será hasta 60 Hz. Una diferencia a favor del AU9000 es que soporta los 120 Hz, aunque solamente hasta 1080p o Full HD de forma nativa, mientras que el AU8200 no. El rendimiento en videojuegos con escenas oscuras, como es el caso de este Resident Evil 7 que tiene 4K y HDR, en ambos digamos que es muy decente, tirando a bueno. No es perfecto, no es lo mejor que van a encontrar en televisores con paneles VA, pero tampoco es terrible. La relación de contraste del AU8200 es de 3783 a 1 y para el AU9000 de 3456 a 1. Aquí los resultados me parece que son un poquitico mejor en el AU8200 en algunas zonas de la pantalla, pero en otras un poquito mejor en el AU9000. Sea como sea, los efectos de clouding y resplandores o sangrados de luz podrían pasar desapercibidos para la mayoría de personas. Aquí con este videojuego Destiny 2, que al igual que Resident Evil 7 tiene 4K y también HDR o alto rango dinámico, también pueden observar los resultados, que son relativamente buenos. La verdad es que ambos televisores con sus modos juego activados hacen un mejor trabajo en este apartado de uniformidad de colores negros y menos efecto clouding y de resplandores o sangrados de luz en comparación a otros modos de imagen, como les voy a mostrar en algunos segundos. La verdad, en este apartado me parece que los dos hacen trabajos muy buenos y podrían ser más que suficientes para casi cualquier persona. Estos serían los resultados ya con el modo juego desactivado, ya sea que se utilice el modo dinámico, estándar, natural, película o filmmaker. Me parece
como ya mencioné que el trabajo en algunas zonas es un poquito mejor en el AV8200 y en otras en el AV9000, varía mucho también esto dependiendo de cada tipo de contenido, y estos efectos son un poquito más notorios cuando el contenido tiene HDR o alto rango dinámico. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer al dueño del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras a muy buenos precios. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, sin embargo en ambos se puede observar el efecto de pantalla sucia, como por ejemplo estas manchas que son un poquito más notorias y que estoy señalando aquí en el AV9000, que podrían pasar desapercibidas con contenido normal como les voy a mostrar, pero sí que son muy notorias con este fondo gris. Ahora bien, esas manchas de efecto de pantalla sucia, como mencioné, podrían pasar desapercibidas si no se enfocan en ellas, pero sí que son notorias en el AV9000 si ponen muchísimo cuidado en los laterales. No tanto como con el fondo gris que les acabo de mostrar, pero están ahí, pero por lo menos hace un mejor trabajo en comparación a otros televisores. En el AV8200 también se puede notar si ponen mucho cuidado, pero me parece que es un poquito menos perceptible en comparación al AV9000. Repito, me parece que en ambos este efecto de pantalla sucia en este tipo de contenido puede pasar desapercibido y no ser algo molesto. En cuanto a colores, me parece que los dos se realizan trabajos similares, pero al mismo tiempo se pueden diferenciar mucho poniéndolos ya lado a lado, pero si los ven solitos en las tiendas o sea donde sea, les va a parecer que hacen muy buen trabajo. Usualmente la característica principal de los televisores Samsung, en este caso ambos tienen tecnología Dynamic Crystal Color, es mostrar colores un poco más intensos o más saturados en comparación a otras tecnologías. La cantidad de brillo en SDR de la AV8200 es de 307 nits, para la AV9000 de 310 nits, en HDR para la AV8200 312 nits y para la AV9000 318 nits, y como ya mencioné, en HDR en el modo juego AV8200 314 nits y el AV9000 alcanza los 330 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Si bien ninguno de estos soporta Dolby Vision y por ende tampoco soportan Dolby Vision para gaming, Samsung para el 2022 se supone que planea lanzar el HDR10 Plus para gaming, y uno esperaría que por medio de alguna actualización de software estos dos televisores pudieran recibir este tipo de tecnología. El manejo del movimiento en ambos televisores en el apartado gaming fue muy bueno. Al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, en este caso utilizando YouTube como ejemplo, también es muy bueno. Ambos en cada parámetro, en cada modo de imagen, tiene el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, que pueden modificar de forma manual, tanteando con el movimiento libre de LED, con la reducción de vibración de imagen, reducción de ruido hasta que noten mejoría, o simplemente colocarlo en automático hasta que noten que los efectos de tartamudeo y vibración decrecen para que la imagen, las escenas luzcan más fluidas. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar contenido de baja resolución en 4K, eso nunca va a pasar. Con contenido en 480p en ambos se puede notar algo de pixelación y puede ser molesto en algunos casos para algunas personas. Si el contenido tiene 720p o HD de resolución, las partes pixeladas son un poquito más tolerables. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, no se van a notar partes pixeladas, y de hecho el trabajo escalado de imagen es genial en ambos. De hecho pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo en ambos televisores. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden
que para poder reproducir contenido en 4K o en 1440p a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión, por supuesto que no son buenos, pasa en casi todos los televisores que tienen paneles VGA, aún en algunos de gamas altas. Los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se ven desde ángulos muy amplios, por ende son televisores recomendados para verlos siempre estando frente a ellos, que sería lo normal, porque el problema es, por ejemplo, cuando muchas personas deben ver sus pantallas y les toca sentarse muy a los lados, verían entonces colores blanquecinos y no sería lo ideal. En esos casos no serían recomendados ese tipo de televisores. El manejo de los reflejos es muy decente en los dos, a pesar de que tienen paneles VGA y de que no es el fuerte de este tipo de paneles. No son los televisores más recomendados para disfrutar en una habitación que reciba el reflejo de muchos focos de luz, pero por lo menos son muy decentes. Pero sí que son más recomendados para disfrutar en una habitación con poca iluminación o totalmente oscura. En cuanto a las entradas, los dos tienen lo mismo, entradas compuestas, por lo menos aquí en Colombia, 3 puertos HDMI 2.0, el puerto digital óptico, la conexión para el cable de internet y para la antena de aire, y la ubicación de las entradas también es exactamente igual en ambos televisores. En cuanto al apartado de Smart, los dos tienen el mismo sistema operativo que es Tizen, propio de esta marca. La fluidez es muy buena en ambos televisores, la tienda de aplicaciones es la misma, el espacio de almacenamiento es el mismo de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier persona. Ambos por supuesto tienen el mismo navegador de internet, la velocidad de apertura de páginas web es muy rápida en ambos, aunque también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. La búsqueda por medio de comandos de voz también funciona en ambos, sin embargo tengan en cuenta que en algunos países en español no está disponible, no sé por qué, y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. En cuanto a los asistentes de voz, en algunos países como por ejemplo aquí en Colombia no soportan ni el Google Assistant ni tampoco el Amazon Alexa. Sé que en otros países sí, además del Bixby Voice, el Bixby Voice sí lo soportan ambos en todos los países. La principal diferencia en el apartado de Smart es que los dos soportan la función de compartir pantalla o screen mirroring, pero el A9000, como les estoy mostrando, soporta además esta función de multiview, mientras que el A8200 no. Con esta función multiview pueden compartir la pantalla de su teléfono móvil y al mismo tiempo ver algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación nativa YouTube del televisor. También pueden, por ejemplo, colocar la aplicación YouTube del televisor y en la otra pantalla conectar, por ejemplo, alguna cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar en ambos televisores es normal en toda la pantalla, excepto en la parte baja de la misma, en donde alcanzan temperaturas de hasta casi 42 grados Celsius. Si se siente más calor en esta parte de la pantalla, probablemente se deba a que sus diseños son ultra delgados y el calor se traspasa a estas partes de la pantalla, pero en general no van a sentir un calor exagerado al acercarse a ellas. Entonces, para que tengan esto muy en cuenta, que es normal esto del calor más alto en la parte de abajo de las pantallas de estos dos Smart TVs. Ya en cuanto a sonido, la potencia de ambos es la misma, de 20 watts. En cuanto a tecnología, los dos soportan lo mismo: Dolby Atmos, Dolby Digital, canal de retorno de audio mejorado. No soportan tecnologías DTS, simplemente tengan en cuenta que el soporte para Dolby Atmos y Dolby Digital solamente es posible cuando conectan algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto digital óptico o al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. En cuanto a rendimiento en sus sistemas de sonido, me parece que es prácticamente igual en los dos. No es el mejor porque tengan en cuenta que sus diseños ultra delgados de tan solo 3,2 centímetros de grosor perjudicaron un poco el rendimiento de estos sistemas de sonido en comparación a otros televisores de esta misma marca de este año, de gamas más altas y de años pasados. Si me preguntan cuál recomiendo, la verdad es que yo les diría que compren el que encuentren más económico.
o simplemente el que les guste más o el que encuentren más funcional en cuanto a diseño, porque es cierto que el AU8200 es más fácil colocarle una barra de sonido en la parte de abajo, pero que el AU9000 es más fácil ubicarlo en una mesa que no sea muy ancha. O si quieren tener la tasa de refresco variable FreeSync y los 120 Hz de tasa de refresco hasta 1080p para el apartado gaming, ya saben entonces que en ese caso el AU9000 sería una mejor opción. Y bueno, en unos segundos van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, que ya les adelanto que me parece prácticamente igual. Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal, de esta forma además me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion.